A huevo ya. Va. Va. De la clase de hoy, como pueden ver ahí en la presentación, en sí son 3 temas, ¿va? Pero voy a dar nada más 2 porque si me sigue con el tercero iba a ser demasiado. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ver los primeros 2 ahorita, el simple factor y el factory method pattern. Y la siguiente clase, sobre la misma idea y el mismo ejemplo que estamos llevando ahorita, vamos a ver qué sigue. ¿Va? Va, cámara. Entonces, vamos a empezar. Va. Supongamos que José estaba acá con sus compas y se le ocurre hacer un juego que nunca a nadie se le ocurrió, ¿no? Un juego donde salen navecitas y vayan atacando a tu nave. Una idea de esas super originales. Entonces, pues, en una unidad que nunca se ha hecho, fue lo que se le ocurrió a José. Y lo que decide hacer José es algo sencillito, ¿no? Un juego donde salgan navecitas en la pantalla y dependiendo de qué dificultad salen más o menos naves de diferentes tipos y dejar el juego gratis en internet y a ver si a alguien le gusta el original. Y pues se rifa su código así en corto, ¿no? Se le ocurre hacer esto. Hace una clase que es Spaceship, que es el juego en sí. Y inicializa el juego dándole una dificultad y un nivel. Y dependiendo de qué dificultad tenga, es el tipo de juego que inicia, ¿no? Si pasa una dificultad fácil, entonces un juego fácil. Si es dificultad normal, un juego normal. Y si es dificultad difícil, un juego difícil. Así de sencillo. Olvidé algunas cosas del ejemplo, porque si no hubiera sido demasiado código lo que iba a tener la presentación. Pero aquí podemos ver que Game es una interfaz tipo juego. Y Easy Game, Normal Game y Hard Game implementan esa interfaz. Son clases que implementan la interfaz Game. Y Game, todas estas clases Easy Game, Normal Game y Hard Game tienen su otra Game que lo que hace es inicializar el juego. ¿Dudas de esto? ¿No? Va. No. Cámara. Entonces, como usted se da cuenta que puede separar un poco de código en diferentes clases, crear un factory para la dificultad. ¿Qué es lo que hace José? Se da cuenta de que la dificultad cambia, ¿no? O sea, es una parte del juego que va sacando constantemente, así que la puede tomar, la puede capturar y poner en otra parte. Y Start Game es la parte del código que no va a cambiar, no importa qué tipo de juego inicialicemos, el juego siempre tiene que empezar. Entonces, elegir la dificultad cambia, pero inicializar el juego no. Así que, queda un factory. La única cosa que va a ser bien factory va a ser inicializar un juego dependiendo de qué dificultad le pasemos. Solamente va a instanciar un objeto nuevo del tipo game, que va a ser Easy Game, Normal Game y Hard Game, que es lo que quitamos de la clase Spaceship, y su función Create Game lo que va a hacer es regresar un juego. Así de sencillo. Esto es un factory. Entonces, ahora su clase Spaceship lo que tiene que hacer es inicializar un factory. ¿No? Un factory que le vamos a pasar por el constructor y cuando inicialicemos el juego va a ser igual a la función createGame del factory que estamos pasando. Eso quiere decir que si le pasamos dificultad normal, lo regresamos al factory, va a entrar aquí y va a crear un juego normal. Si le pasamos dificultad fácil, lo regresamos al factory y va a inicializar un juego fácil. Tan simple como eso, y como game no cambia, lo dejamos aquí y se inicializa el juego. ¿Dudas de esto? Igual, obvié parte del código, la interfaz bien falta y todo eso, lo obvié, pero en el ejemplo completo pueden ver exactamente qué define cada cosa, ¿va? Va. Esto, lo que hicimos aquí, fue un simple factory. Y lo único que hace un simple factory es que separamos la creación de los objetos en una clase aparte para no dejarla en una sola clase. ¿Por qué hacemos esto?
para que la clase Spaceship, que es nuestra clase principal, no tenga que sufrir un cambio si le queremos agregar una dificultad, no sé, súper difícil, a una línea o algo así. Entonces ya no cambiamos nuestra clase Spaceship, nuestra clase principal. Vamos al Factory y creamos y cambiamos ahí el Factory para que se instancie un diferente tipo de juego. Es el único propósito que tiene esto. Como tal, no es un de patrones, pero es una buena solución para un problema como este, ¿no? En lugar de tener una clase con un chingo de ifs, que además es la clase principal, podemos separar esos ifs en una clase aparte, y nuestra clase principal la dejamos en esa lógica para que cambie lo menos posible. Como la clase pasada vimos, hay que tratar de hacer código que cambie lo menos posible. Y si podemos evitar que nuestra clase principal cambie, pues está chingón. ¿Va? Y esto es un simple factory. Aquí tenemos Spaceship, que es el cliente de Game Factory, es lo que va a implementar el Factory. Y este Game Factory donde se crea el juego. Es la única parte de toda la aplicación que sabe que hay algo concreto en sí. ¿A qué me refiero? Game Factory no está viendo una interfaz. Game Factory está creando instancias concretas de juego. Un juego fácil, un juego normal y un juego difícil. Y los productos que son los Game Factories son del tipo de esa interfaz. O sea, el producto que genera Game Factory son clases, objetos del tipo juego que implementan esa interfaz. ¿Qué interfaz es? Un tipo juego que tiene un nivel, tipo de naves normales, grandes y rápidas, y una clase, y un método para iniciar el juego. Y todos los productos en concreto implementan esa interfaz. Así de sencillo. Así, Spaceship no tiene por qué saber que hay acá, solamente implementa el State Game, el Game Factory, que es la que va a instanciar el tipo de juego que vamos a inicializar. ¿Va? Como les repito, esto no es un diseño de patrones en sí, pero es una buena solución para separar código que nos convendría tener por separado para no realizar cambios en una clase principal. Y quedó así, tener tantos ifs, ¿no? Se puede hacer muy tedioso. ¿Dudas de esto? Bien, entonces, a huevo. Entonces, ya después de que José dejó su juego, un chingo de niños que nunca habían jugado Galaga pensaron que era muy buena idea y le dijeron que hiciera una versión multijugador, ¿no? Y se da cuenta José que su factory no valía de nada, ¿no? Porque imagínense ahora tendría que poner más ifs, ¿no? Inicializar diferentes juegos. Y ahora tendría que haber un juego fácil para multijugador, un juego fácil para el jugador normal, un solo jugador, un juego difícil para multijugador. Además, a lo mejor le va a agregar más naves a cuando haya multijugador y cuando haya un solo jugador, ¿no? Entonces, pues en esa idea, pues el simple factor de José sería una mala idea, que le seguiríamos agregando ifs, y pues haría un desmadre, ¿no? Así que lo que se le ocurre a José es crear dos clases que van a heredar de la clase Spaceship, la clase principal, ¿va? Todas las clases, todas las unidades del juego, el juego individual y el juego multijugador, heredan de Spaceship. Y cada tipo de juego, el juego individual y el juego multijugador, van a crear un factory, van a hacer un factory para su juego. Entonces, Single Game va a tener su factory para instanciar juegos fáciles y Multiplayer Game va a tener su factory para instancializar juegos multijugador. ¿Va? Entonces, Single Game, su factory para instancializar juegos de un solo jugador, perdón, y Multiplayer Game para inicializar juegos de muchos jugadores. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Así de sencillo la solución. Sí, es fácil. Ahora, Spaceship es una clase abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Spaceship solamente se puede dar, Spaceship no puede ser creada, no se puede inicializar. Y ahora setGame va a ser básicamente lo mismo, solamente que en lugar de haber un factor aquí, con el ejemplo de Simple Factory, vamos a llamar a la función createGame de la clase Spaceship, que es un método abstracto. ¿Qué quiere decir que es un método abstracto?
que todos los objetos que hereden de Spaceship tienen que definir su create game. Eso quiere decir que single game y multiplayer game tienen que tener su propia definición del método create game. ¿Va? Y queda más o menos así. Tenemos la clase Spaceship, tenemos nuestra clase single game que implementa su create game y multiplayer game que implementa su create game. ¿Va? Entonces, ¿qué ayuda esto? Que ahora cada clase que herede de Spaceship tendrá, a pesar de que van a heredar todo de Spaceship, tienen la capacidad de decidir qué va a instanciar Spaceship, ¿no? ¿Qué tipo de juego se va a instanciar? O sea, no son totalmente independientes de Spaceship, pero pueden decidir qué es lo que va a instanciarse en el Create Game. ¿Cómo van a hacer esto? Tan simple como lo teníamos en otro ejemplo. Tenemos nuestro Create Game y va a definir qué quiere definir un easy single game, un normal single game, un hard single game, ¿no? O sea, dependiendo de qué dificultad, instanciamos un tipo de dificultad de juego, pero para un solo jugador, como estamos viendo aquí. Y lo que va a regresar es una instancia de juego. Y así es como vemos que Single Game tiene la completa responsabilidad de decidir qué tipo de juego se instancia, qué es lo que va a jugar la persona. ¿Va? Obviamente Multiplayer Game es más o menos lo mismo, solamente que en lugar de inicializar juegos fáciles, perdón, juegos de un solo jugador, va a inicializar juegos multijugador. Y es todo lo que tiene que saber. ¿Está raro? Déjenme explico más o menos cómo funciona, ¿va? Primero, imagínense que creamos un nuevo single game, ¿no? Una nueva de estas. Y va a ser una instancia de un juego con un solo jugador, ¿va? Entonces aquí ya tenemos nuestra instancia single game. Luego, en single game, va a estar regresando un poquito, porque se va un poco extraño. Va a inicializar, va a correr, va a ejecutar, perdón, el método setGame. El método setGame está definido en la clase abstracta Spaceship y lo que va a hacer es inicializar un juego, ¿va? Juego normal en su primer nivel. Luego, esta función single game, este método setGame, perdón, en single game, lo que va a hacer es ejecutar el create game que definimos en single game. Y ya que hicimos esto, lo único que tenemos que hacer es inicializar el juego. Entonces, definimos un juego fácil, a ese juego, un juego de un solo jugador, perdón, a ese juego de un solo jugador le definimos la dificultad como normal. Ya que está como normal, creamos el juego en dificultad normal y lo inicializamos. ¿Va? Si quieren saber qué es C-Game, aquí está. Tenemos una interfaz de navecitas, ¿no? Que tiene un índice de nave, un tamaño y su velocidad, ¿no? Y una interfaz tipo juego que tiene su nivel, cuántas naves normales, cuántas naves grandes, cuántas naves rápidas y cuántas naves rápidas y grandes, y un método para iniciar el juego, ¿va? Y una nave así. Una nave normal implementa interfaz nave y se inicializa con un índice y tiene sus valores de velocidad y tamaño preestablecidos. Y ese single game lo que va a implementar es la interfaz eGame, que es esta, donde tiene su nivel, sus naves normales, sus naves grandes, naves rápidas y naves grandes y rápidas. Y en su constructor crea las naves. Por ejemplo, el juego fácil para un solo jugador solamente tiene naves normales y naves grandes. ¿Va? Crea las naves, las instancia y
se inicia el juego. Como recordamos, esto es la última función que se ejecuta, es la función que va a iniciar el juego. Y lo único que tenemos que hacer para que un juego inicie es crear un nuevo single game de dificultad normal, y con este codiguito se puede inicializar un juego. Si queremos un juego multijugador, creamos un nuevo multiplayer game, que es otra clase que da de la clase abstracta Spaceship, y se inicializa un juego multijugador en dificultad difícil en el primer nivel. ¿Está un poco extraño? Yo sé que sí. Ahorita vamos al diagrama para que veamos todo lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que hace un factory? Un factory encapsula la creación de los objetos. ¿Va? En este patrón específico, la creación de los objetos se encapsula dejando que las subclases decidan qué se va a crear. Por ejemplo, la clase Spaceship le está dejando a las clases Single Game y Multiplayer Game definir qué juego se va a instanciar, ¿va? Definen el tipo de juego que vamos a instanciar, que vamos a jugar. Entonces, a pesar de que Spaceship es la clase principal, la decisión de saber qué tipo de juego vamos a jugar recae en sus dos clases que hereda, en Single Game y en Multiplayer Game. Y un factory method pattern se divide en dos cosas. Tenemos las clases creators, es esto, que es lo que teníamos hace rato. La clase Spaceship, que es una clase abstracta, y define un factory method, que es nuestro thread game, que es lo que tiene que implementar cada una de las subclases. Todas las demás métodos que tenga Spaceship son de Spaceship y no se sobrescriben en ningún crédito completo. Solamente los créditos concretos lo que tienen que hacer es definir su factory method, ¿va? Que en este caso es bien. Y tenemos por todos los productos, ¿qué es lo que queremos crear? En este caso, nuestros productos son los tipos de juego. Y los factories producen productos. Así como soy de estúpido, pero sí. Un factory produce productos. Los productos son los tipos de juego, y los tipos de juego son juegos difíciles, normales y fáciles, dependiendo si son para un solo jugador o multijugador. Y todos estos tipos de juego, aunque son instancias diferentes de juego, implementan la misma interfaz, que es eGame. Entonces, no importa qué instanciemos en los factories, siempre debemos instanciar algo del tipo eGame, ¿va? Entonces, así el factory, aunque el factory implementa algo concreto, eso concreto que implementa siempre tiene la misma interfaz, siempre del mismo tipo y del tipo eGame. ¿Qué es el factory method pattern? Entonces, define una interfaz para crear un objeto, dejando que las subclases definan qué clase se va a instanciar. Entonces, le delega la clase abstracta, que es del creator, delega a los creators en concreto qué producto instanciamos. Entonces, en nuestro ejemplo, Spaceship le delega a Multiplayer Game qué tipo de juego multijugador vamos a instanciar. Y todos los juegos multijugador son del mismo tipo, del tipo eGame. Igual que todos los juegos de un solo jugador son del tipo eGame. Y así, pues, solamente tenemos que, si queremos crear más modelos de juego, tenemos que crear un nuevo creator en concreto. Por ejemplo, queremos hacer un juego infinito, ¿no? Que no tenga niveles y que sigan apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, creamos un creator Infinite Game, y ese Infinite Game va a instanciar sus diferentes tipos de juego, no sé, un Infinite Easy Game, Infinite Normal Game, etc, etc, etc. Y todos van a seguir la misma lógica.
De tal manera que nunca vamos a tocar a la clase Spaceship, ¿no? Spaceship va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer, lo único que está haciendo es delegar qué juego instanciamos. Los productos, que en este caso eran nuestros juegos, implementan la misma interfaz. Eso quiere decir que todos nuestros juegos implementaban la clase eGame. Todos los productos son del mismo tipo de productos. El creator es una clase abstracta y contiene la implementación de todos los métodos que necesiten manipular a las naves, en nuestro caso al producto, excepto el método que instancia al producto en sí. ¿Por qué? Porque le va a delegar la instanciación del producto al Concrete Creator, que lo único que tiene que hacer es instanciar ese producto. Lo único que hacen nuestros creators es definir qué producto en sí es lo que vamos a operar, pero todos los productos se van a seguir operando de la misma manera todo el tiempo. ¿Dudas? ¿No? No se me ocurre dónde ocuparlo, carnal. Se ve bien sencillo, pero se pone bien denso. Sí. Yo lo que recomiendo bastante es que, así como vieron los ejemplos, vayan allí y vayan viendo código de cómo se va instanciando este desmadre. Porque, pues, sí está realmente sencillo, ya que lo entiendes. ¿En qué se podría ocupar? Pues, híjole, sí está complicado. A mí también me costó trabajo pensar en alguna solución que se pudiera aplicar en esto, pero, pues, para crear una interfaz, donde tengas que crear interfaces que van a ser más o menos iguales, se van a operar igual, pero que varíen en algún detalle, ¿no? O sea, No, ¿sabes qué? sí. Como en las membresías se podría. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, no, Por sí. ejemplo, Ajá. tenemos diferentes tipos de membresía, pero casi todas se comportan igual, excepto que algunas tienen algunos atributos más chidos que otros. Entonces se podría usar en ese caso. Más bien yo creo que ese es un problema de comportamiento que se llama con un behavior, no con un factor. Sí, ¿verdad? Sí, es lo Ah, que estaba pensando. Es que sí lo podemos usar, pero hay mejores patrones para solucionarlo, ¿no? Este sí, para sacar un problema en concreto, para Está muy, resolverlo con esto, es complicado. es que está sí, complicado. Pues siento que tiene que ver con la logística esto, ¿no? O sea, ajá, un sí, diseño, exactamente. Si tienes diseño de algo que te funciona siempre igual, pero cambian algo, te funciona esto. O sea, si defines un objeto, objetos que van a ser iguales, pero solamente van a cambiar en su construcción como tal, pues sí, a lo mejor aplicará para las membresías. Por ejemplo, si todas fueran iguales, y lo único que cambia es el procesamiento de pagos, ¿no? Entonces, si depende del procesamiento de pagos, instanciamos algo diferente, pues estará bien. No, pero en el caso de las membresías creo que es más un problema de comportamiento porque sí se comportan diferente dependiendo de qué instanciemos. Este, está, Tal este, vez si, este patrón está un poquito raro, pero sí es complicado encontrar algo en lo que se pueda ocupar. A mí se me ocurre, por ejemplo, para un sistema con mucha base de datos, al final de cuentas, los queries siempre se van a comportar como queries, solamente cambiarías qué tipo de base de instancias, por ejemplo, ¿no? Un MySQL, un Postgres. tal vez también si por ejemplo, retomando lo de las membresías, si tuviéramos que instanciar diferentes capacidades por la membresía, que hubiera una membresía que no incluyera los mensajes, no instancias los mensajes. Ándale, algo así. Eso podría servir. Sería más como de permisos entonces, ¿no? Pues depende de qué lo quieras ocupar, pero por ejemplo aquí lo usamos para definir cuántas naves queremos pintar. No hay Sí, ningún ya, ya. en sí. No, estoy pensando en dónde. Está cabrón. Está chido.
Después de esto sigue un método parecido en el que sí se altera un poco el comportamiento, pero está mucho más enredado que este y por eso no me quise seguir con el siguiente método, porque si de por sí no está un poquito confuso, si voy a seguir con el que sigue, pues es todo mucho más confuso. ¿Va? Con razón te tardaste hasta Sí. hoy para sacar los ejemplos. O por ejemplo, les platico el ejemplo que trae el libro que estoy leyendo. Habla de una pizzería, ¿no? Y empieza a tener problemas similares a lo que planteamos aquí. Es una pizzería y uno que hace vender pizzas, ¿no? Pizzas de queso, de pepperoni, etc, etc, etc. Entonces, uno que tiene que decidir al principio es qué pizza va a crear, pero todo sigue siendo pizzas, ¿no? Y en el siguiente punto, lo que quieren hacer es hacer franquicias. Entonces, dependiendo de en qué lugar está la franquicia, venden pizzas diferentes. Por ejemplo, una pizza en Mazatlán, aunque sean de queso en Mazatlán y de queso en el DF, por ejemplo, las instancias diferentes porque llevan puntos diferentes. Y entonces ahí es donde aplican este método, ¿no? O sea, hay un creator para pizzas mazatlecas, un creator para pizzas chilangas, y aunque siguen instanciando pizzas, cada uno instancia pizzas de su propia manera. Pero como siguen siendo pizzas, todo lo que sigue después de eso es igual. Siempre se hornean, no se preparan, se hornean, se pagan y se venden. Lo único que cambia es qué tipo de pizza instanciamos. No les quise poner ejemplo porque pues no sé demasiado como algo es código, no es como un trabajo más mental. Pero es el ejemplo del libro. A lo mejor les ayuda un poquito a imaginarse de otra forma. Sí está bien denso este pedo. Ajá. Yo creo que le voy a dar otra revisada para que se me quede, porque siento que ahorita lo entendí, pero mañana me va a olvidar. Chicas, la presentación, vean los códigos, dice lindo que si quieren hacer hagan tarea. De tarea debería cada uno de ustedes que haga un ejemplo de esto que mostró Eric. Igual si quieren, yo les recomiendo muy profundamente que compren el libro, les sale un paro, no está tan caro. Digo, y si quieren utilizar más en este tema, para que vayan empezando, este libro, lo que estoy leyendo ahorita. Les paso el link ahorita de Paper. Pero sí, estaría chido que hagan algún ejemplo, estaría chido que hagan un ejemplo en todo lo que estamos haciendo, pues para que vayan agarrando más o menos el pedo. Ha ayudado bastante porque cuando preparo la clase voy armando el ejemplo y pues como que aterriza mucho más la idea. En la siguiente clase vamos a ver una variación de esto, donde en lugar de cambiar qué se instancia, cambiamos los elementos de lo que instanciamos, que ya es algo más aplicable, a lo mejor es algo más aplicable al mundo real, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo de las pizzas, a lo mejor se nos hace ridículo que tenemos que tener una clase para definir una pizza de queso solamente porque cambia el queso que usamos, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, el siguiente método es un factory, pero que decide qué queso instanciar, pero como siguen siendo pizzas de queso, no hay pedo, no solamente cambia el queso que instanciamos. Es algo ya más aplicable a la realidad. Pero digamos que esto es como el preámbulo al siguiente método. ¿Dudas? Un chingo, pero dale. Dice que ibas a decir algo tú, Eder. No me quieras agregar. Eder. Te digo que se me hace parecido nada más un tema de logística. Bueno, se me hace como que maneja el tipo o formas de logística para poder enviar o transportar en caso de que sean, o sea, datos a distintas maneras, ¿no? O sea, yo lo veo un poco más logístico este show. O sea, sí, o sea, complementando como si fuésemos a llevar datos en transporte, datos en avión, datos en barco, datos de alguna manera distintas, ¿no? O sea, la forma de transporte que podríamos definir. Entonces, pues sí, yo lo veo más de logística este patrón.
Sí, y yo siento que ese es el problema, por ejemplo, en el libro que me contaron como un ejemplo más tangible, pues son pizzas, porque pues es complicado aterrizar este ejemplo luego de, pues más de código, no de un sistema en sí. Me costó bastante trabajo aterrizar el video en algo, lo tuve que hacer con necesitas, que fue lo más habilidad que tuve en mente en ese momento. Hasta aquí el juego de José va chido. Si no me creen, ahí está el ejemplo, lo pueden correr. Entren allí, ahí está el Git. Y luego seguimos con el siguiente ejemplo, que es el Abstract Factory Method Pattern. ¿Va? Ah, ¿Se va a sacar? Ya discutimos esto, ya sabemos qué pedo. Igual, repito, yo no dejo tarea. Que hueva, si no lo hacía, no lo voy a dejar tarea yo. Pero si, No tarea para que tú lo revises. Que lo pases. si lo quieren, hagan un ejercicio cada uno, me lo doy un chingo. ¿Va? Si los pones bien complejos, ¿eh? ¿Qué? Si los pones bien complejos. No soy yo, así es el tema, güey, es el libro, perdóname. Está bien perro. Te juro que traté de aterrizar y dar lo más que pude. sí está bien bonito tu ejemplo, la neta, te rifaste, ¿eh? Muchas gracias. Sí está perro sacar un ejemplo concreto de esto, de este patrón en específico. Sí, no, está bien perro. Apenas, todavía no llego a ese nivel. Ya saben qué pedo, todos los ejemplos están ahí en el Git, entren a verlos. En específico, este está en la carpeta Factory Method y diagonal naves. En la carpeta se llama naves y ahí están los tres ejemplos. El primer ejemplo, que es la versión beta del juego, el ejemplo con el Simple Factory y el ejemplo con el Factory Method Pattern. También ya está arriba el ejemplo con el Abstract Factory Method Pattern, pero si lo quieren ver, verlo, pues todavía no va a la clase, pues ahí está el ejemplo también ya corriendo y funcionando. ¿Va? Vale. ¿Dudas, amigos? No, todo chido. Va. Si les traigo una duda, si van a hacer este ejemplo y quieren ayuda o algo así, me pueden decir. Ya saben qué pedo. ¿Va? Va. Gracias, profe. Gracias, Eric. Gracias. Nada. Bien, dejen de grabar, espérense.